Muy buenas tardes. No sé si me escucho allá afuera. ¿No se escucha? Ya mi esposa va a resolverlo. Bueno, muchas felicidades nuevamente a todos los padres. Ha sido una semana dura, como les dije ahorita, pero Dios siempre ha estado en control y es una bendición estar nuevamente en este lugar con temor y temblor, como decía mi esposo en la oración. Llegar a un púlpito no es juego, ¿verdad? Siempre cuando tengas que predicar la verdadera palabra del Señor, o la sana doctrina, o la doctrina de la gracia, póngale el nombre. Hemos estado estudiando lo que son las 5 solas, ¿se recuerdan? Hemos visto sola escritura, dijimos que la sola escritura era la base de todo el Evangelio, porque el Evangelio completo está aquí, la palabra de Dios. Después vimos sola fe. La salvación es solo por la fe en Cristo. La salvación no es por obra, la salvación es solo fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Después vimos la sola gracia. No tenemos nada que hacer, es solo por gracia. A Dios le plació, nos lo regaló y nosotros pues nos apoderamos de eso, ¿sí? Y estamos dando el tercer pilar de las 5 solas, que es solo Cristo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. No podemos ser como los arrianos. ¿Se recuerda la doctrina arriana, la herejía que decía que Cristo no era Dios? ¿Verdad? Así mismo lo dicen los testigos de Jehová. Pero Cristo es Dios y lo vimos a través de toda la Biblia en la semana pasada, ¿verdad? Cristo es Dios. Hoy vamos a seguir y traje hoy 2 tópicos dentro de la misma predicación y uno se titula la subordinación de Cristo y lo vamos a ver en Filipenses 2 capítulo 5 capítulo 2 versículos 5 al 8 y después vamos a ver la humanidad de Cristo y lo vamos a ver en Hebreos 2 14 al 18. Pero antes de ir de lleno a la enseñanza, vamos a orar y poner el servicio en las manos del Señor y la predicación. Padre, te damos gracias. Sabemos que no hay que pedirte el control, Señor. Tú tienes totalmente el control de todo lo que sucede. Pero te pedimos, mi Dios, y te pido yo, en este caso, que me ayudes a predicar tu palabra. Que no predique yo cosas de hombres ni pensamientos humanos, que solo lo que yo exprese esté reflejado aquí en tu palabra. Que sea tu pensamiento y no el mío, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a escuchar la palabra, ayúdanos a entender tu palabra, pero ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Esto todo te lo pido y te lo pedimos todos aquí en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, si va conmigo a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del 5 al 8 y vamos a ver el primer tópico que vamos a hablar hoy sobre la doctrina de solo Cristo y que es la subordinación de Cristo. Leemos del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Cómo murió nuestro Señor? Como morían los criminales. ¿Sí? Ahora, lo primero que queremos ver acá y poner en perspectiva es qué cosa es subordinación. ¿Sí?
En nuestro idioma es muy común pensar que uno que está subordinado a alguien es alguien que está debajo, o alguien que nunca puede ser igual a alguien, o igual al jefe, o igual al maestro. Bueno, la palabra dice que el alumno nunca llegará a ser como el maestro, ¿no verdad? ¿Verdad? Ahora, un subordinado no es uno que es igual a. Tampoco un subordinado nunca va a gozar de la misma jerarquía que un superior. Si vemos el prefijo de subordinado, esta palabra sub significa bajo. Subordinado. Es lo mismo cuando decimos superior, esa palabra super es sobre alguien. Entonces un subordinado es alguien que está por debajo de alguien. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la subordinación de Cristo, debemos hacerlo con mucho cuidado, ya que nuestra cultura, lo dijimos ahorita, va a equiparar la subordinación con la desigualdad. En nuestra cultura decimos que está por debajo de nosotros, muchas veces te dicen, míralo de arriba. Cuando la palabra dice que tenemos que ver al hermano como superior a ¿quién? A nosotros mismos. Bueno, en nuestra cultura equiparamos esa subordinación con la desigualdad, pero en la Trinidad de Dios no hay desigualdad. Todos los miembros de la Trinidad de Dios, todos son iguales, son de la misma naturaleza. No hay uno más, no hay uno menos, no hay uno por debajo, no, todos son iguales. Es la misma naturaleza de Dios en los tres, que en este caso es un solo Dios. En otras palabras, los tres miembros de la Trinidad son eternos. Los tres miembros de la Trinidad son preexistentes, existían antes de la fundación del mundo. Los tres miembros de la Trinidad participan en todos los aspectos y los atributos de la deidad. ¿Se recuerdan la semana pasada la deidad de Cristo? Los mismos atributos del Padre son los mismos atributos del Hijo y son los mismos del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, en el plan de Dios para la redención, sin embargo, ojo acá, el Hijo voluntariamente asume un papel subordinado al Padre. Ojo acá, tienen que entender esto bien, porque estábamos diciendo que en la Trinidad son iguales en deidad, no hay uno por debajo, pero en el plan de redención, ¿sí?, el Hijo voluntariamente asumió un papel de subordinación al Padre. Es el Padre el que envía al Hijo al mundo a morir por nosotros, ¿sí o no? Pero tenemos que tener mucho cuidado y tomar nota sobre esto. No fue que Cristo forzadamente se subordinó al Padre. No fue forzadamente. Cristo voluntariamente asumió el papel de Salvador, porque si no hubiera sido Cristo, pues ninguno de nosotros fuéramos salvos, porque ni yo puedo hacerlo, ni ninguno aquí puede hacerlo, ni nadie que sea humano en esta tierra, ni ha habido ni habrá, puede morir por los pecados tuyos. Solo Cristo pudo morir por los pecados nuestros. ¿Me dice amén? Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, acuérdense, son iguales, pero Cristo tomó esa posición y le dijo al Padre, envíame a mí. Yo soy el único que puedo ir. Y el Padre, el Hijo mío, es el único que puede hacer que muera por los pecados de ellos. Porque era Dios, hermano. Es Dios, hermano. ¿Sí? Ahora, como son iguales en gloria, el Padre y el Hijo son de una misma voluntad.
El Padre desea la redención tanto como la desea el Hijo. Y el Hijo está ansioso por cumplir la obra de salvación tanto como el Padre está ansioso de que Él la cumpla. ¿Ya ven la igualdad? Cristo está ansioso, así como el Padre está ansioso que Él la cumpla. En Juan 2:17, Cristo dijo que a Él lo consumía el celo por la causa del Padre. Y más adelante, en Juan, pero en el capítulo 4, versículo 34, dice: su comida y bebida es hacer la voluntad del Padre. A Cristo no le interesaba otra cosa que hacer la voluntad de su Padre. Subordinación al Padre, siendo igual. Por último, debemos señalar que la subordinación y la obediencia de Cristo no fue únicamente en el sufrimiento. El plan incluyó todos los aspectos de la obra de Cristo por nosotros y la glorificación final de Cristo. La Confesión de Westminster recoge la interrelación entre el propósito del Padre y la obra de Cristo. Hubo un propósito del Padre, pero el único que podía cumplirlo era el Hijo, Cristo. Cristo, como Hijo del Padre, se subordinó para traernos a nosotros la salvación y la redención. Voluntariamente lo hizo. Ahora, a Dios le complació en su eterno propósito el elegir al Señor Jesús, su unigénito Hijo. Su unigénito Hijo. A Él le plació que su unigénito Hijo fuera el mediador entre el hombre y Dios. No podía ser otro. Tenía que ser su Hijo. No podía ser otro. A Él le plació que su unigénito Hijo fuera un profeta, como nos habló a través de toda la Biblia. A Él le plació que su único Hijo fuera el sumo sacerdote de todos nosotros. Nosotros, dice que somos reyes y sacerdotes, ¿ok? Pero cuidado, porque por ahí dicen que somos Jehová Junior y no sé cuántas cosas, que todo eso es mentira. No, nosotros somos reyes y sacerdotes, pero bajo la subordinación de un sumo sacerdote, que es Cristo. Eso no se nos puede olvidar nunca. Cristo es la cabeza de la iglesia. Al Padre le plació que Él fuera la cabeza de la iglesia. Y por último, que fuera el Salvador de todos nosotros. Eso le plació al Padre. ¿Y Cristo qué hizo? Se subordinó a los deseos y la voluntad del Padre. Ahora, al someterse a sí mismo a la perfecta voluntad de su Padre, Jesús hizo lo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer, ni éramos capaces de hacer. Nosotros mismos no podíamos hacer eso. Es que tú no puedes morir por ti mismo. No puedes. Imposible. Cristo obedeció la ley de Dios de manera perfecta. Hoy estaba hablando con Edgar y le decía, muchos cristianos cuando hablan de salvación o de la santidad de Cristo, se enfocan solamente en los últimos 3 años del ministerio de Jesús. Pero ¿y qué pasó desde que Él nació a que resucitó? Todos esos 33 años no pudo haber pecado, porque si no, no hubiera podido hacer la obra de redención. Cristo tuvo una vida perfecta, sin pecado, desde que nació hasta que resucitó. Perfecta, sin pecado. Cristo, todos saben que Cristo se bautizó. Ahora, cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, acuérdense que eso no te trae salvación. Eso no tiene nada que ver con salvación. Tú no eres salvo porque te bautices.
No, es un símbolo de subordinación y respeto a Dios, al Padre. Porque nosotros entramos a las aguas bautismales, nos sumergimos en ella y dejamos el hombre viejo ahí abajo y resucitamos en una nueva criatura. ¿No es así? ¿Por qué Cristo lo tuvo que hacer? Si Él no tenía pecado. Para dejarnos a nosotros un ejemplo de lo que es estar subordinado a alguien. A nosotros no, como humanos, no nos gusta nunca subordinarnos a alguien. Y debemos siempre estar subordinados a alguien. Cristo se subordinó al Padre sin tener que hacerlo. Era Dios igual, es Dios. Voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre. Pero mira lo que dice Cristo mismo en Mateo 3:15, dice: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Al Padre el Padre dice que nosotros teníamos que bautizarnos como un acto de obediencia. Cristo, por obediencia a lo que el Padre había hecho o había dicho, Él fue voluntariamente y le dijo a Juan: aquí estoy para... No, Señor, yo no. Si yo no soy digno de desabrocharte tus sandalias. Juan, es necesario que lo hagamos. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso les dije ahorita que toda la vida y ministerio de Jesús demuestran perfecta obediencia al Padre. Toda la vida de Jesús. Al obedecer la ley de manera perfecta, Jesús logra dos cosas. Número uno, por un lado, cumplió con los requisitos para ser nuestro Redentor. Si Él no hubiera obedecido todos estos requisitos y los hubiera llenado, no podía ser nuestro Redentor. ¿Sí? Él no podía ser ni el Cordero sin mancha, no podía ser el Redentor de nosotros, si no se hubiera sometido a la voluntad del Padre. ¿Sí? Si Jesús, como dije, Él hubiera pecado, no podía haber expiado los pecados nuestros. No podía. Porque primero tenía que morir por los pecados de Él, para después entonces morir por los de nosotros. ¿Verdad? Segundo punto, su perfecta obediencia le mereció la recompensa prometida por Dios a todos quienes guardan su pacto. Mereció la recompensa del cielo que ahora las ha entregado a nosotros. Como el subordinado salvó a un pueblo que se había insubordinado. Nosotros estábamos insubordinados. En este caso, el pueblo de Israel, ustedes conocen la historia, todavía el pueblo de Israel está sufriendo consecuencias de la insubordinación desde los comienzos. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel vive eternamente en una guerra? Está sufriendo todavía. Y ese es el pueblo de Dios. Así que imagínate nosotros, cuando nos insubordinamos al Señor, pues también vamos a tener nuestra recompensa. ¿Sí? Entonces, resumiendo el primer punto de la insubordinación de Cristo, como es de la subordinación de Cristo, acuérdense de eso. El primer punto es, número uno, aunque Cristo es igual al Padre, en términos de su naturaleza divina, está subordinado al Padre en su papel en la redención. Número dos, la subordinación no implica ser inferior. Acuérdense de eso. No implica. Es más, en esta iglesia, si tú crees que tú eres inferior a mí porque yo soy el pastor, estás mal. Porque yo no te veo de esa manera. No te puedo ver de esa manera. Para mí todos los hermanos son iguales. A Él le plació que estuviera yo de pastor, como le hubiera placido que fuera Víctor, o que fuera Henry, o que fuera Josué. Eso solo le corresponde a Dios. Yo no te puedo ver inferior a mí. Yo te tengo que ver como superior a mí mismo. Si no, no puedo ser pastor.
Número 3, la subordinación de Cristo fue voluntaria. Nadie le forzó a hacer las cosas. Número 4, la perfecta obediencia de Cristo hizo que cumpliera los requisitos para llevar el pecado de su pueblo y ganarse las recompensas del cielo prometidas a los redimidos. Esos son 4 puntos de lo que es la subordinación de Cristo dentro de la enseñanza del solo Cristo, de la humanidad de Cristo, del plan de redención de Cristo. Pero dijimos que había un segundo tópico y era la humanidad de Cristo. Yo les voy a decir algo. Este tópico que viene ahora es uno de los tópicos más controversiales en el Evangelio. La humanidad de Cristo. ¿Sí? Así que prestemos atención. Vamos a Hebreos 2. ¿Ya lo tienen? Yo no. Vamos al versículo 14 y vamos a leer hasta el 18. Hebreos 2, del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Acuérdense de esto, no somos hijos de Cristo, porque yo he escuchado oraciones: ay Padre Cristo. No, Cristo no es el Padre, Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Estás entendiendo? El Padre es el Padre, Cristo es el Hijo. ¿Ok? Ojo con eso. Mira lo que dice acá. ¿Qué versículo me quedé? 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Mira lo que dice el 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado los sufrimientos y pruebas que nosotros hemos pasado, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Ahí hay una naturaleza, vamos a ver. ¿Sí? Que Dios el Hijo haya tomado sobre sí mismo una naturaleza humana real, esa es una de las doctrinas cruciales del cristianismo. Una de las doctrinas cruciales, escuchen, del cristianismo es la humanidad de Cristo. El gran concilio ecuménico que hablamos la semana pasada de Calcedonia en el año 451 antes de Cristo, recuerden lo que declaró: que Cristo era verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sí? Que la humanidad y divinidad de Cristo están unidas sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. Cada una de sus naturalezas conservando sus propios atributos. ¿Están entendiendo? La verdadera humanidad de Jesús, mis hermanos, ha sido atacada por la iglesia, aún en la iglesia.
y han sacado herejías de todas esas cosas. Primer punto. La iglesia primitiva se vio obligada a combatir la herejía del docetismo, que enseñaba que Jesús no había tenido un cuerpo físico real, ni una verdadera naturaleza humana. Argumentaban que Jesús meramente parecía tener un cuerpo, pero que en realidad era un fantasma. Para contrarrestar esto, Juan, que lo acabamos de leer, declaró que con total firmeza que aquellos que negaban que Jesús había verdaderamente venido en la carne eran del anticristo. Todo el que te diga que Jesús es un fantasma es el anticristo. La otra herejía rechazada por la iglesia era la herejía monofisista. Mono quiere decir de una sola naturaleza. Monofisista. Mono, una, fisista, naturaleza. Una sola naturaleza. Esa herejía decía que Jesús no tenía dos naturalezas, sino una sola. Y esta naturaleza singular no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana, sino una mezcla de ambas. Se la llamaba una naturaleza antropomórfica, que quería decir esto, que tenía apariencia humana, pero no era humano. Ahora, hay formas sutiles de la herejía monofisista que amenazan a la iglesia en cada generación. La tendencia es hacia el permitir que la naturaleza humana de Dios sea absorbida por la naturaleza divina, de manera tal que la humanidad de Jesús no tenga ninguna limitación verdadera. Hebreos 4, del 14 al 15, lee de esta manera: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Pero hermanos, es muy importante que para nosotros los hijos de Dios sepamos distinguir entre las dos naturalezas de Jesús sin separarlas. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% humano. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús tuvo hambre y caminó en la tierra, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Comió, no? Ajá. ¿Quiénes son los que comen? ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Dios no puede comer, ¿no, verdad? Bueno, Jesús cuando vivió aquí en la tierra, estos 33 años desde que nació, virginalmente del vientre de María, Él tuvo hambre y María le tuvo que dar leche también cuando era niño y tuvo que cambiarle el pañal y todas esas cosas, hermano. Esa es una naturaleza de Dios, de Cristo cuando estuvo acá. Cuando Jesús tenía hambre, pues comía. ¿Naturaleza qué? Humana. Ahí está. ¿Verdad? Es más, hasta después de resucitado, dice que lo vieron comiendo pescado en la playa. Y los testigos de Jehová dicen que no, que eso era un fantasma lo que había. No, la Biblia dice que Jesús comió pescado. Ahora, lo que se dice de la naturaleza divina o la naturaleza humana puede ser afirmado sobre la persona. Por ejemplo, en la cruz, Cristo, el Dios hombre, murió. Sin embargo, no significa que murió Dios. ¿Me están escuchando?
¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Qué naturaleza murió? Porque a Dios, Él mismo lo dice en su palabra. Vamos a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Vamos a ver qué dice el Señor aquí. Del versículo 17 al 21. Juan 10, del 17 al 21. Dice, el Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Ahí está hablando de que iba a resucitar, ¿verdad? Acuérdate. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Eso es lo que ordenó mi Padre. La subordinación al Padre. Eso lo ordenó ¿quién? Su Padre. En la cruz murió Jesús. ¿Sí? Pero la naturaleza, la deidad de Él, la naturaleza divina no fue lo que murió ahí. Fue la persona, fue la naturaleza humana lo que murió ahí. Ahora, aunque las dos naturalezas permanecen unidas después de la ascensión de Cristo, es necesario que todavía diferenciemos ambas naturalezas en lo que respecta a la modalidad de su presencia entre nosotros. Con respecto a la naturaleza humana, Cristo ya no está entre nosotros. Humanamente ya no está. Tú no lo ves, ¿verdad? Yo no lo he visto todavía por externo, no lo he visto. ¿No, verdad? Humanamente el Señor ya no está con nosotros. Pero ¿cuándo? ¿Cómo dice su palabra que Él está con nosotros? ¿Cuándo? ¿Y entonces? ¿Quién es el que está entonces con nosotros todos los días? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Con respecto a la naturaleza humana, Cristo ya no está entre nosotros. Sin embargo, con respecto a su naturaleza divina, Cristo siempre está entre nosotros. Estas son doctrinas que son difíciles de entender muchas veces. Y de primera vez que la escucha es difícil que la entienda. Pero por eso es tan importante estudiar. Hay que estudiar las doctrinas de la gracia, las doctrinas de Cristo, todas estas doctrinas de la naturaleza de Dios, de Cristo. ¿Sí? Mira lo que dice Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Siempre el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Quién? ¿La naturaleza humana? No. Ya la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza divina de Cristo está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. La humanidad de Cristo fue como la nuestra. Se hizo hombre por nuestra causa. Compartió nuestra situación para actuar como nuestro Redentor. Se convirtió Él en nuestro sustituto, tomando sobre sí mismo nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar. También se convirtió en nuestro defensor, cumpliendo con la ley de Dios en nuestro lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Nosotros no podíamos hacer eso. ¿Sí? Ahora, en la redención hay un intercambio de dos sentidos. Nuestros pecados son entregados a Jesús. Su justicia es entregada a nosotros. ¿Vieron? Él recibe el juicio que correspondía a nosotros por los pecados. Mientras que nosotros recibimos entonces la bendición que le correspondía a la humanidad perfecta. Él es nuestro sustituto. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo
o Dios en su misericordia, en su poder, en su voluntad, en su propósito, nos da algo, una bendición, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Él ve a su Hijo reflejado en nosotros, porque su Hijo murió por nosotros. En su humanidad Jesús compartía las mismas limitaciones comunes a todos los seres humanos, excepto que Él era sin pecado. Ahí está. No le hagan caso a una película que sale de Da Vinci o algo así. Eso es herejía total. ¿Código qué? Código Da Vinci. Sí, el código Da Vinci. No. Él era sin pecado. Él no hizo absolutamente ningún pecado. Porque si él hubiera, es más, que cuando él estaba muriendo en la cruz del Calvario, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba muriendo con todos los pecados de todos. Y el Padre santo, santo, santo. Él no tiene nada que ver con el pecado. ¿Sí? En su naturaleza humana, Él no era omnisciente. Su conocimiento, aunque verdadero y exacto, no era infinito. Había cosas que desconocía, tales como el día y la hora. ¿Se recuerdan de esto? Ni Dios, ni Jesús sabe el día y la hora. Jesús, pero cuando el mundo se hizo, Jesús estaba al lado de Cristo, estaba al lado del Padre. Por eso dijo: hagámoslo a nuestra ¿qué? En su naturaleza humana, claro que no sabe, dice que solo el Padre sabe la hora. ¿Sí? Como un ser humano, Jesús estaba restringido por el tiempo y el espacio. Como cualquier otro ser humano, no podía estar en más de un lugar al mismo tiempo. Transpiró, tuvo hambre, lloró, soportó el dolor, era mortal, era capaz de sufrir la muerte. En todos estos aspectos, Él era como nosotros. Vamos a cerrar con el resumen de lo que hemos estudiado dentro de la naturaleza de Dios, de Cristo. Número 1, vimos que Jesús tuvo una naturaleza humana verdadera que estaba perfectamente unida a su naturaleza divina. No puedes tú nunca ver a Cristo humano sin dejar de verlo divino, porque es que eso va junto. 2, vimos que la herejía del docetismo dice que Jesús no tuvo un cuerpo físico verdadero, y lo comprobamos, la Biblia lo comprueba que sí. ¿Sí? La herejía monofisista implica deificación de la naturaleza humana, resultando su humanidad eclipsada por su deidad. Eso dice la herejía monofisista. La monofisista, recuerden que era una sola naturaleza, y fisista era naturaleza. Monofisista, una naturaleza, es herejía, cuando sabemos que Cristo tenía dos naturalezas. La humanidad de Cristo es la base de su identificación con nosotros. 5. Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y nos imparte su justicia. Él llevó nuestros pecados y su justicia fue sobre nosotros. Gloria a Dios por eso. Y número 6, vimos que la naturaleza humana de Jesús tenía las limitaciones de cualquier ser normal, excepto, que no se les olvide nunca esto, eso no puede ser ni una duda por tu cabeza, excepto que Él era sin pecado. La frase, ¿cuál era? Mira a ver si tengo la frase. ¿No está? Ok, dejemos la frase entonces y vamos a orar para despedir, y después, acuérdense, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor con nuestra última alabanza y estamos despedidos. Y recuerden que tenemos alimentos para nosotros los padres. Ahora me incluí yo, porque ahí me invitaron a pasar. Y después quieren vender el pastorado por $25. Qué cosa maravillosa. Oremos, cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra.
Gracias, Señor, por este día. Gracias por enseñarnos cosas, Señor, tan importantes para nosotros poder seguir caminando y creciendo espiritualmente, Señor. A ti te alabamos, a ti te adoramos, te damos la gloria, la honra, que todo sea para glorificar tu nombre. Ayúdanos, mi Dios, a poder escucharla como ya la escuchamos. Ayúdanos a digerirla y si hemos tenido dudas, pues buscar aclarar esa duda. Y por último, Padre, ayúdanos a ponerla por obra, si no, no pueden haber cambios en nuestra vida. No es leerla, no entenderla, sino ponerla por obra. Eso es lo que necesitamos como hijos de Dios. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona aquí presente, Señor. Bendice a los padres que están en este día aquí, los que nos están observando. Mi Dios, y que tú estés siempre, como dice tu palabra, con ellos todos los días de su vida. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Gracias, Señor. Póngase de pie y vamos a